Espero se encuentren muy bien. Eh, Hoy vamos a tener la webconferencia correspondiente a la unidad de la fase 3 del curso de redes y telecomunicaciones. ¿Listo? Esta fase está titulada como la integración de tecnologías en la implementación de redes y comunicaciones. ¿Listo? Eh, Les recuerdo, si tienen alguna duda o alguna inquietud en cualquier momento de la sesión, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Yo les dejo los micrófonos abiertos para que puedan realizar las preguntas en el momento, o si no, la podemos hacer al final de la sesión. ¿Listo? Para el día de hoy, o para la noche ya de hoy, vamos a ver los siguientes temarios. Pues primero salud, bienvenida, luego vamos a ver la revisión de actividades en el campus virtual, lo que corresponde a la agenda del curso. Luego les voy a explicar en qué consiste la actividad de la fase 3, cuáles son las temáticas a tratar y las preguntas y varios que ustedes tengan con inquietud al momento. ¿Listo? Entonces, para empezar, pues recordar que la actividad de la fase 3 empezó este 17 de marzo y va hasta el 12 de abril. Todavía tienen un poquitico más de 23 días, más o menos, para la elaboración de esta actividad. ¿Listo? Recordarles que esta actividad otorga 105 de los 500 puntos posibles, lo cual es un punto importante dentro de la realización del curso. Esta actividad es una actividad de tipo colaborativa, ¿listo? Donde los estudiantes deben, desde las primeras semanas de la actividad, definir cuál va a ser el rol que van a tomar dentro de la actividad, ya sea es el de compilador, el de revisor, el de evaluador, el de entregas y el de alerta. La selección del rol no implica la exoneración en la realización de una u otra actividad por parte del estudiante. La idea es que como las actividades son colaborativas, se dividen o se segmentan en 5 puntos investigativos, de los cuales yo les doy una base o un avance aquí en esta webconferencia, y ustedes deben investigar cada uno. La idea es que cada uno investigue uno de los temas y luego los consoliden para hacer una sola infografía, así como también la simulación que la vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, dentro de la actividad grupal, vamos entonces a retomar la infografía que hicimos en la fase anterior, en la fase anterior, ¿listo? Donde además de lo que investigamos y ajustamos en la infografía de la fase 2, vamos a investigar 5 nuevos temas. Estos temas son los siguientes: tipos de red de comunicaciones, ciclo de vida de las redes, redes telefónicas y redes móviles, redes inteligentes e Internet de las cosas, o mejor conocido como IoT, e IPv6. ¿Listo? Estas infografías ustedes tienen, o esta infografía ustedes tienen dos opciones para realizarla. O retoman lo que hicieron de la infografía de la actividad pasada y le agregan los nuevos temas en la parte inferior, o si lo prefieren pueden hacer una infografía nueva realizando solamente lo solicitado en esta fase 3, estos 5 temas. ¿Listo? Es decisión de ustedes cómo la elaboran. Recomendación de mía como director y de los tutores, que muy seguramente ya muchos les han preguntado, es hagan una nueva infografía y comparten la nueva infografía con esos 5 temas. ¿Por qué? Porque la infografía de la unidad 2 y esta, bueno, si la unidad, si la infografía de la unidad 2 quedó un poco extensa o larga, agregándole 5 temas adicionales va a quedar el doble de larga. Eh, Fénix, ¿tienes la mano levantada? Sí, profesor, muchas gracias por el momento, la oportunidad. Sobre la infografía tengo pues una inquietud, porque pues en general las infografías son máximo de una hoja y realmente la temática abarca más hojas. En vez de infografía, eso se transforma como en una especie de presentación, profesor, o usted no obstante quiere que toda la temática la incluyamos en una hoja larguísima. A ver, una infografía o la definición de de una infografía más hacia el texto está enfocada a yo explicar un concepto por medio de gráficos o ilustraciones. ¿Listo? En ese orden de ideas, tú puedes hacer una infografía que sea un slayer como va a ser web,
extremadamente extenso hacia abajo, pero la intención de la infografía es que ustedes no la recarguen con texto o definiciones, sino que traten de realizar imágenes o encontrar imágenes que ya se encuentran muchas en Internet de cómo explicar cada uno de los temas. ¿Listo? Por ejemplo, el ciclo de vida de las redes. Yo les voy ahorita a mostrar una imagen de lo que es el ciclo de vida de las redes. De pronto son 5 etapas, bueno, realmente son más, eh, y es un circulito con la descripción de cada una de las etapas o con el nombre de cada una de las etapas y adicional colocar una breve descripción de lo que se hace en cada etapa. Con eso es suficiente para explicar el ciclo de vida de las redes. ¿Listo? El Internet de las cosas, pues el Internet de las cosas es que cualquier dispositivo que nosotros veamos tenga acceso a Internet o sea accesible a él por medio de Internet. Entonces, una forma de explicarlo es un pequeño párrafo de lo que es y luego te apoyas en ilustraciones, en imágenes de dónde encuentras tú un IoT. Por ejemplo, una lavadora que sea conectable por Internet o una nevera que se vea que tiene los dispositivos para, o una pantalla táctil donde puedes automáticamente pedir la mercancía y ese tipo de ilustraciones tú las puedes conseguir y te queda una infografía mucho más consolidada y no te queda tan extensa. Ahora, el tema de la hoja, sí, al final tú vas a tener una hoja, lo que pasa es que en internet tú puedes tener una hoja de muchos scroll hacia abajo, o sea, extremadamente larga, pero la intención no es que quede extremadamente larga, sino que quede lo más concisa posible. ¿Listo? Querido profesor, muchas gracias. Entonces, la idea es ser concretos, ser precisos. Sí, señor, hay que ser conciso, no hay que extenderse tanto en la explicación del tema, sino simplemente arrojar como la idea principal o los conceptos principales y ya, con eso es suficiente. ¿Listo? Jason, ¿también tienes la manito levantada? Sí, tutor, yo Muchas gracias. tengo una pregunta. Pues Ujú. entiendo que la actividad es grupal, pero yo para la actividad 2 la realicé de manera individual porque no me puedo comunicar con mis compañeros. O sea, creo un grupo en Teams y demás, pero ninguno en su momento me respondió. En este caso ahí, pues, ¿qué debería hacer? Tú eres de los desafortunados que no tienes compañeros activos en el curso. Y como tú, yo soy consciente que hay muchos estudiantes que están en la misma situación. Algunos lo hacen porque los compañeros les escriben y no contestan o contestan faltando una semana para terminar la actividad y yo también soy consciente de que muchos estudiantes arrancan desde el principio para terminar la actividad lo más pronto posible y no dejarlo todo para última hora. Así como hay otros estudiantes que lo hacen todo a última hora. Así como hay otros que no tienen disponibilidad de tiempo para conectarse con los estudiantes y de entrada dicen yo voy a trabajar de forma individual. En este caso, yo que te recomiendo, volver a escribir en el foro de tu grupo a ver si alguno se reporta. Si ninguno se reporta, faltando 15 o 20 días para la terminación de la actividad, escribes en el foro, debido a que mis compañeros no se conectan o no tengo respuesta por parte de ellos para la realización de la actividad, eh, voy a realizar esta actividad nuevamente de forma individual. Así el tutor ya sabe que no es que tú no quieras trabajar colaborativamente, sino que no se puede, no te va a penalizar con los puntos que la parte colaborativa o trabajar colaborativamente, que si no estoy mal son 20 o 25 puntos. No tengo aquí en memoria exactamente cuántos, pero son como 20 o 25 puntos. No los vas a perder y tampoco, pues, bueno, más bien, el tutor va a saber que no te penaliza y puedes realizar la actividad de forma individual. ¿Cuál es el problema contigo y con todos los que lo hacen de forma individual? Pues que tienen que investigar los 5 temas solos, tienen que hacer la simulación sola y tienen que abarcar todas las partes de la simulación y también el documento técnico que tienen que realizar. Lo tienes que hacer solo. ¿Listo? Desgraciadamente, pues no hay otra opción. Si un compañero tuyo se conecta, pues bien, y tampoco es llevarlos en coche, ¿no? Tampoco es, listo, ¿no? Tú no te puedes conectar, yo hago el trabajo y te agrego. No, tampoco esa es la intención. La intención es que aquí el aprendizaje es colaborativo, por ende, entre todos vamos creando conocimiento y vamos aprendiendo y asentando los temas que tenemos que tener al finalizar el curso. ¿Listo? Listo, sí, señor. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, y por último, pues lo que tiene que ver con IP versión 6. ¿Listo? Listo. Muchas Perdón. gracias, tutor. Ya, listo. Entonces vamos entonces a abordar lo que tiene que ver con la actividad grupal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que ustedes van a tomar el mismo diseño de red que ustedes utilizaron en la fase anterior, o sea, en la fase 2,
donde trabajaron con ipv 4, donde hicieron 6 subredes, donde conectaron una red lejana con una red principal por medio del cloud, y ahora lo vamos a cambiar el direccionamiento a una red con IPv6. ¿Listo? Eh, para este direccionamiento, entonces ustedes van a tener que tener presente un pequeño detalle. Resulta que algunas personas, la nube para conectar la sede lejana con la sede principal, o no tanto personas, sino algunas versiones del simulador, y tengo entendido que estamos hablando sobre la 9, y en la 9 se sigue presentando el inconveniente, el direccionamiento por IPv6 entre el cloud no funciona. En ese orden de ideas, la nube para esta actividad va a quedar opcional, porque yo también intenté realizar el ejercicio utilizando la nube con IPv6 y los paquetes no llegan. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio vamos a conectar los dos routers directamente por cable serial y obviamos la nube. Si conectamos los routers por cable serial, entonces ahí sí vamos a tener comunicación sin ningún problema. ¿Listo? Dentro de la actividad grupal, vamos a tener que realizar unos puntos específicos. El primero es crear la línea de tiempo para las fases del ciclo de vida de las redes, aplicando el diseño en el cual han venido trabajando. ¿Listo? Entonces, dentro de los temas de investigación están las fases del ciclo de vida de las redes. Igual yo ahorita les voy a dar como un pequeño abrebocas de lo que son las redes, del ciclo de vida de las redes. ¿Listo? Indicar las características técnicas de redes telefónicas fijas y móviles que apoyan el diseño planteado que tenga relación con 4G y 5G. Vamos a tener que realizar los cálculos o esquema lógico de la red. Así como nosotros hicimos un cálculo para sacar las 6 subredes en IPv4, en IPv6 también es necesario realizar el cálculo para 6 subredes. Y aunque en muchos sitios de Internet encontramos que al direccionamiento IPv6 no se le hace subnetting o subredes, no es tan del todo cierto. Las mejores prácticas dicen que así como nosotros hacemos un subneteo a IPv4, a IPv6 también se le debe realizar. Y para eso vamos a tener un CPAS explicando cómo se crea una dirección IPv6, cómo se resume, cómo la subneteamos y cómo asignamos los direccionamientos. ¿Listo? La información del CPAS se las comparto al final de la presentación. ¿Listo? Además de eso, vamos a tener que indicar cuál es el tipo de red a utilizar, pues la cual debe tener por lo menos 6 subredes y una de ellas seguirá siendo inalámbrica, igualito que como lo teníamos en la fase 2. Eh, Recuerden que la red debe contener al menos un servidor web que se podrá usar para consultar las historias clínicas. Solo deben evidenciar la comunicación y abrir una pequeña página web con la información de los integrantes del grupo. No es crear una página web robusta, detallada, no, simplemente una página sencilla con los integrantes del grupo y el nombre del hospital si lo quieren colocar. Adicional a eso, pues agregar el servidor de correo del dominio, pues el dominio que se le debe asignar es @hospital.com. La red debe incluir el servicio de conexión entre los usuarios de la red creada y una sede principal con los servicios de telemedicina. ¿Listo? Eh, Adicional, debemos incluir un servicio de IoT que en la fase 2 yo les indiqué que no era obligatorio porque algunos temas de IoT fallaban al momento de configurarlos en IPv4, pero en IPv6 funcionan mejor. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, los que no incluyeron IoT en la fase 2, en esta fase sí los deberán incluir. ¿Listo? Por último, pues deben evidenciar el envío de los paquetes en toda la red. Ahora, deben, dentro del trabajo escrito, escribir una descripción del funcionamiento de la red y la forma en que se da respuesta al requerimiento seleccionado. Entonces, deben evidenciar imagen de todo el esquema, deben colocar una imagen que evidencie la transmisión de los paquetes entre las subredes, también deben evidenciar la comunicación a través de los routers, deben agregar una imagen del funcionamiento de la red inalámbrica,
una imagen de consulta al servidor web, o sea, la página web ya visible desde otro dispositivo que no sea el servidor. Deben también adjuntar imágenes del servidor de correo que se debe configurar, el envío y la recepción de 2 o 3 correos electrónicos de un computador y cómo funciona el IoT dentro de la red propuesta. Dentro de los elementos de IoT que ustedes pueden agregar, yo les sugiero que tomen elementos sencillos. Pueden colocar una lámpara, un ventilador que se prenda, una puerta, una alarma de una ventana, los dispositivos básicos que nos ofrece IoT para poder entregar o para poder simular. ¿Listo? Adicional, vuelve y juega el video, donde deben sustentar todos el proceso de configuración y evidenciar el funcionamiento de la red. El video no es que o no debe durar más de 5 o 10 minutos. La intención es que todos los que participan en la oración de la actividad eh, sustenten o hagan una intervención pequeña dentro del video. Diciendo, de aquí podemos hacer pin acá, la configuración del router fue esta, la configuración del switch fue esta, la configuración del computador fue esta. Se dividen algún tema entre todos, o entre todos, perdón, se dividen cada uno un tema y eso lo explica y lo sustenta en el video. No son videos extensos, no tienen que mostrar la conectividad entre toda la red, solamente escoger 2 o 3 subredes. Eso sí, hay que verificar la lejana con la principal y 1 o 2 internas y ya con eso es más que suficiente. ¿Listo? Ahora, eso es lo que ustedes tienen que realizar y adjuntar, además del documento escrito, el link o la imagen de de la infografía dentro del trabajo y el archivo de simulación en Packet Tracer dentro del adjunto de la entrega de la actividad. Serían todos los componentes que ustedes deben realizar para poder realizar o completar la actividad de forma satisfactoria. ¿Listo? Ahora, vamos a un poco de los conceptos o de los temarios que ustedes tienen que investigar. Pues, primero establezcamos qué es un sistema básico de telecomunicaciones. ¿Listo? Y lo que nos dice un sistema básico de telecomunicaciones es que para poder tener una transferencia de comunicación efectiva, debemos tener por lo menos 4 elementos o componentes importantes. Primero, un dispositivo de transmisión. El segundo es el mecanismo por donde transmitimos, o sea, el mecanismo de transporte. Luego, un dispositivo de recepción, que es el que va a recibir la información. Y por último, que el transmisor envíe solo información que sea compatible para el receptor. ¿Listo? Los 4 componentes que yo acabo de mencionar son los que forman un sistema de telecomunicaciones según la definición de Herrera en el 2004. ¿Listo? Y esta también establece que un sistema de comunicaciones consiste en 2 personas que hablan entre sí. Dispositivos de transmisión es de boca a boca. El mecanismo de transporte es el aire, sobre el que el sonido se desplaza, y el dispositivo de recepción es el oído de la otra persona. ¿Listo? Ese mismo símil aplica para los medios de transmisión de computadores o de sistemas de información. ¿Listo? Ahora, aparte de este tema, ustedes también tienen que investigar sobre los tipos de redes de comunicación. Y yo aquí les expongo ya los 5 tipos de redes que existen o que conocemos. Están seccionados dependiendo del alcance, el método de conexión, la relación funcional, la topología de la red o por la direccionalidad de los datos. Entonces, por alcance, ustedes ya investigaron en la etapa inicial, pues las redes de áreas personal o PAN, la red de área local o LAN, las redes de área de campus o CAN, las redes metropolitanas o MAN, las redes amplias WAN y la red de área simple SPL. ¿Listo? Así como la red de área de almacenamiento o SAN. ¿Listo? Cuando hablamos de un tipo de red de comunicación, eh, según su conexión, entonces vamos a tener medios guiados, los cuales utilizan cable, ya sea coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica o cualquier otro tipo de cable que se maneje en el mundo, y los medios no guiados, los que utilizan así como la voz, el aire para transferirse. Entonces, por aquí encontramos el radio, los infrarrojos, los microondas, los láser
y otras redes inalámbricas como el Bluetooth, que también utilizan el espacio aéreo para poderse comunicar. Luego tenemos los tipos de redes que están relacionados por su funcionalidad. Entonces tenemos que son cliente-servidor, donde un cliente le pide un servidor de información y este responde, y los peer-to-peer, o igual a igual, que es donde un equipo comparte información y otro equipo de las mismas características recibe la información y vuelve y la comparte, y así van creando un anillo o una cascada para compartir documentos o archivos o cualquier tipo de medio digital. Luego tenemos las que son por las topologías de la red. Entonces ahí es donde encontramos las que ustedes ya encontraron en la fase 2, como la estrella, el bus, el anillo, la malla, el árbol o una mixta, que es la combinación de dos o más de las topologías de red básicas. ¿Listo? Y pues por la direccionalidad de los datos, es donde hablamos del tipo de transmisión. Está la unidireccional o simplex, donde un equipo terminal transmite y el otro siempre va a estar recibiendo, no se encarga absolutamente de nada más. Este tipo de mecanismos, por ejemplo, de unidireccionales, era muy ocupado en la época de los 90 y principios del 2000, cuando cada una de las sedes de un almacén, por ejemplo, de un punto de venta de una empresa determinada, tenía que reportar las ventas diarias. Siempre era del punto de venta al servidor central y solamente se hacía al finalizar la noche o antes de arrancar el siguiente día por la mañana. Y el servidor nunca le devolvía datos o nunca enviaba información en ese tipo de esquemas. ¿Listo? También tenemos la bidireccional o hard duplex, donde todos los equipos pueden enviar y recibir al mismo tiempo. Obviamente, no es que envían y reciban al mismo tiempo, sino que procesan por lotes. Primero envío, cuando yo estoy enviando, para un momento la recepción, dejo de enviar, luego empiezo a recibir datos y así sucesivamente se van salteando. No es que lo hagan simultáneamente. Y los full duplex, donde pueden ambos transmitir y recibir a la vez una misma información. Entonces, en este caso sí, vamos a tener una conexión full donde voy a enviar y recibir datos al mismo tiempo sin ninguna pérdida o sin ningún tiempo de espera entre la recepción y el envío. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces ahorita a lo que tiene que ver con el ciclo de vida. Entonces, las redes de comunicación y en concreto las redes informáticas eh, siempre están sometidas a retos por mantenerse vivas o activas. El concepto de ciclo de vida se refiere en este caso al tiempo en que la red presta un servicio mientras él requiere. ¿Listo? O sea, mientras la requerimos o la necesitamos para funcionar. Y no solamente mientras la requerimos para funcionar, sino mientras esta red sea viable, sea eficiente y sea adecuada para seguir trabajando. Eh, las primeras redes de comunicación, por ejemplo, no estaban sobre cable UTP. Las primeras redes de comunicación estaban sobre cable coaxial. El cable coaxial es el mismo cable que hoy en día utilizan los televisores para conectarse a la señal TDT. Cable coaxial donde solamente viene un centro rígido, luego un forro plástico y luego otra membrana de alambres que permiten hacer la conexión. Son dos cables en todo el sentido de la palabra. Y estas redes o la conexión por medio de este tipo de cables tenían un pequeño inconveniente y era la lentitud que manejaban. Por eso fueron evolucionando a lo que hoy tenemos como la fibra óptica. ¿Listo? Bueno, ese era uno de los grandes problemas que tenían este tipo de redes. Entonces, esas redes tuvieron que migrar en algún momento cuando ya se actualizó o ya se generó una mejor red basada en partenizado. ¿Listo? O cable UTP. Eh, como la constante en el desarrollo humano es la evolución, entonces los diferentes medios de transmisión que nosotros vamos manejando se han ido actualizando con el tiempo. Recuerden que primero teníamos el, te- el telégrafo, tuvimos el cable telefónico, tuvimos el cable coaxial, luego pasamos a UTP en la versión 4, luego la 5, luego la 6 y estamos actualmente en la IP versión 7. ¿Listo?
así como ya empezamos también a manejar lo que era la fibra óptica. Este tipo de avances en los desarrollos tecnológicos permitieron igualmente que las redes de comunicación fueran avanzando. Y de eso es lo que trata el ciclo de vida, de que vayamos mejorando, modernizando o mejorando la red que nosotros tenemos actualmente en una empresa. Y no solamente mejorándola en cuanto a infraestructura o dispositivos de velocidad, sino también en cuanto a seguridad, porque uno de los medios por los cuales podemos perder nuestros datos son las brechas de seguridad o puertas que podemos dejar abiertas en los diferentes dispositivos, ya sea de comunicación como dispositivos finales como computadores. ¿Listo? Entonces, el ciclo de vida es un ciclo integral donde yo puedo ir evolucionando la red por medio de unas ciertas etapas que tenemos que revisar o ir realizando durante el tiempo de desarrollo o implementación de la red y luego el sostenimiento de la misma. ¿Listo? Ahora, el ciclo de vida que nosotros usamos es el modelo PPDIOO por sus siglas en español. ¿Listo? Eh, uno de los precursores, por así decirlo, de este ciclo de vida fue la propia empresa Cisco System. ¿Listo? Y lo tenemos que lo desarrolló o el modelo lo desarrolló, lo propuso y lo generó al mercado en el 2008. No es algo viejo, es algo más o menos reciente, después de la época de los 2000. Y el enfoque principal que dieron en el modelo era definir las actividades mínimas que se debían realizar para poder diseñar, eh, implementar, mantener y por último, mejorar o desechar una red de computadores en una empresa. ¿Listo? Durante el ciclo de vida que propuso, entonces estaban las 6 actividades que están inmersas dentro del modelo, dentro de la sigla, pero realmente son 7, porque hay una actividad que no la colocan o que no cabe dentro de la descripción del modelo, pero que se debe tener en cuenta y que se las voy a explicar al final. Entonces teníamos lo que, o tenemos lo que tiene que ver con la preparación, la planeación, el diseño, la implementación, la operación y la optimización. Y esas son las 6 etapas que nosotros vamos a tener que ejecutar dentro del ciclo de vida de la red propuesta. ¿Listo? Ahora, aquí en el curso, pues como es un curso teórico, práctico, y nosotros no vamos a poder llegar a la, por ejemplo, a la implementación física, pues aquí sí nos va a tocar jugar un poco con la imaginación, por así decirlo, para poder decir qué es lo que vamos a hacer en cada una de las etapas. Jugando con la imaginación me refiero a que dependiendo de lo que nosotros tenemos que hacer en cada etapa, entonces vamos a decir, en esta etapa se va a hacer tal y tal cosa, dependiendo de lo que dice lo que vamos a hacer en el ciclo de vida. ¿Listo? Entonces, la primera etapa, que se refiere a la preparación, entonces aquí nosotros visualizamos el proyecto, levantamos la información, vemos qué tenemos y qué necesitamos para lograr los objetivos. Les suena muy parecido a lo que tuvieron que hacer en la fase 2 donde tuvieron que definir qué equipos necesitaban, para cuántas subredes, cuántos equipos se iban a conectar, cómo se iban a conectar los equipos, cómo iban a configurar el router, pues fue exactamente lo mismo que hicieron en la fase 2. ¿Listo? Luego en la planeación identifican los requerimientos de la red, hacemos el levantamiento de los recursos con que contamos, tanto recursos de hardware como de software, vemos el personal técnico con que contamos para la realización del proyecto y los recursos económicos. Pues aquí obviamente recursos económicos y personal técnico o el hardware que tenemos, pues obviamente no lo podrían incluir más allá de decir vamos a necesitar estos dispositivos para planear la red que vamos a montar. Luego viene la parte del diseño. Y en esta fase ya se debe tener claro con qué recursos se cuenta, hacia dónde queremos llegar con el proyecto, ya teniendo toda la información. Deben un momentico, chicos.
Eh, ya teniendo toda esa información, pues procedemos a desarrollar una plataforma de red que se ajuste a las necesidades del proyecto. En esta fase se incluye los diagramas de red y la lista de los equipos. Y para nuestro caso, vamos a incorporar los primeros diseños o simulaciones de la red. ¿Listo? Luego pasamos a la etapa de implementación en donde entregamos los equipos, los configuramos a la red, que es cuando se trabaja para integrar los dispositivos y las nuevas capacidades en concordancia con el diseño. ¿Listo? Entonces, este diseño y implementación lo vamos a realizar dentro dentro de la simulación y lo documentamos dentro del trabajo escrito. Luego viene la parte de la operación, pues en la operación pues es mantener el estado de la red día a día. Aquí pues como no vamos a poder llevar a esa parte, lo que vamos a realizar es enviar paquetes y recibir paquetes dentro de la red y eso ya sería como la parte de la operación. Luego viene la optimización, en la cual consiste en cómo el despacho maneja y mejora de forma continua una red sin interrumpir la operación y adaptándose a las necesidades del día a día. Entonces, aquí, pues, dentro de optimización, pues no vamos a realizar mayor cosa porque ya estamos optimizando, pasando de una versión versión 4 a versión 6 y eso es lo que documentamos en el informe. La última etapa, que no está incorporada dentro del modelo, es tácitamente, pero sí hace parte de él, es la etapa del retiro. Y esta etapa, por lo regular, hace referencia a eliminar la red o el cambio completo de la red. Entonces, cuando ya la red no es requerida, ya se hace porque se cambió por otra metodología de red o por otra forma de manejar los recursos, eh, entonces simplemente la red ya no se requiere y la eliminamos. ¿Listo? Entonces, dentro del diseño, pues vamos a tener entonces la simulación que vamos a realizar con Cisco Packet Tracer, donde vamos a colocar cuáles son los dispositivos que vamos a requerir y no solamente cuáles son los dispositivos, sino y el modelo de los dispositivos que vamos a manejar. ¿Listo? Eh, Dentro de este diseño entonces podemos colocar entonces lo que nos ofrece Cisco Packet Tracer, la simulación, para poder sustentar el diseño, obviamente adicionando el documento o en el documento los dispositivos que vamos a manejar. En la preparación, pues entonces, pues aquí hay como unas pequeñas guías de lo que vamos a colocar dentro de la preparación. Entonces, vamos a colocar qué tanto tráfico vamos a colocar, qué tan escalable va a ser. Si nos dicen que tenemos que crear una subred nueva, si dejamos IPs de reserva. Entonces, por ejemplo, los que hicieron en la actividad anterior se dieron cuenta que nosotros necesitamos 6 subredes, pero en mi versión 4 no podíamos hacer subnetting para 6 subredes, sino que hacíamos para 4 o para 8. Entonces ahí nos quedaron 2 subredes de reserva. Entonces el crecimiento esperado sería de manejar 2 subredes adicionales. En caso de que no nos alcancen esas dos, entonces tenemos que hacer un replanteamiento del proceso, pero pues para esta actividad lo podemos dejar como está. Luego vamos a tener los costes, la legislación que nos rige y todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la preparación de nuestro diseño de red o de nuestra implementación de la red. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo eh, donde lo que nosotros tenemos que pensar es qué modelo de switch vamos a trabajar o vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, switches encontramos muchísimos en el mercado, pero dependiendo de los switches, vamos a tener capacidades diferentes. Podemos encontrar switches que tengan PoE, o sea que nos alimenten dispositivos por medio del cable de red. Eh, Son un poco más costosos, pero tienen una ventaja. Si yo requiero conectar, por ejemplo, un, un access point, si yo no tengo un switch con PoE, yo tengo que, además de pensar en el punto de red que le tengo que colocar el switch, colocarle un punto eléctrico. Si yo tengo un switch con PoE,
solamente tengo que alimentarlo con un punto de red. Me ahorro lo del cable de energía. Lo mismo sucedería con teléfonos. Hay teléfonos que los teléfonos manejan energía además de datos. Entonces, si yo voy a colocar teléfonos inteligentes o IP, también debería colocarle entonces el punto de energía y el punto de red. Y más allá de ese punto de red, si yo voy a colocar un computador y un teléfono, entonces ¿cuántos puntos de red voy a colocar? ¿Uno o dos? Dependiendo de cómo nosotros visualicemos el escenario. Entonces yo puedo comprar los teléfonos de VoIP que adicional a recibir un puerto, un punto de red para la entrada de datos, me dan un punto de salida para conectar a un computador. Y entonces ahí solamente podría colocar o necesitaría colocar un punto de red. Y ese punto de red me alimentaría la energía del teléfono, la red del teléfono, y el teléfono me alimentaría igualmente el computador. Obviamente al computador tendríamos que colocarle punto de energía porque todavía no hemos llegado a ese punto de requerir o de que los computadores no requieran energía y se conecten por medio del PoE. ¿Listo? Entonces, así como la explicación del PoE, vamos a encontrar muchas otras capacidades que tienen los switches. Por ejemplo, hay switches que tienen capacidades a nivel de red, de capa de red, nivel 3, así como hay otros que solamente tienen capa nivel 2. ¿Qué hace de diferente? Pues que los que tienen capa nivel 3 son mucho más configurables que los que tienen capa nivel 2. Prácticamente es como si yo tuviera, en lugar de un switch, un CUP, donde yo simplemente le pongo un punto de red a una entrada y los otros puertos quedan automáticamente repartiendo internet. Eso es lo que sería a grosso modo, por así decirlo, un switch de capa 2, donde yo poco le puedo configurar, mientras que un puerto o un switch de capa 3, yo le puedo bloquear los puertos, les puedo configurar VLAN a los puertos, les puedo asignar eh, velocidades mínimas y máximas, los puedo prender y apagar desde un comando central, o puedo hacer algo de implementación de seguridad como eh, cargar las IPs. Deben un momento, chicos. Yo no vuelvo, no me voy a darme un poquito de tiempo. Entonces, temas como de seguridad en los switches, como si yo puedo registrar la MAC del equipo que se conectó en ese puerto y alguien intenta desconectar ese equipo y conectarme a otro equipo para hacerme un hacking, yo puedo bloquear el puerto para que cuando cambie la MAC ya no le permita conexión. Lo bloquea el puerto completamente. ¿Listo? Y eso lo permitiría un switch de capa 3, no un switch de capa 2. ¿Listo? Bueno, eh, dentro de esa distribución lógica o diseño de la red, podríamos incluso llevar a los gráficos o a los esquemas físicos de cómo va a estar repartida la red, dónde vamos a tener los dispositivos físicamente, dónde van a estar los puntos de red para conectar, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, luego pasamos a la parte de la implementación, donde se lleva a cabo la instalación de todo lo que se diseñó en la parte lógica por medio de las simulaciones y donde ya se adquieren los equipos y se empiezan a configurar. Luego viene la parte de la operación, donde pues vamos a ver si tenemos comunicación entre todos los dispositivos de la red que nosotros estamos esperando. Por eso la operación en el documento, vamos a tener la simulación del envío de los paquetes. No vamos a comprar equipos y computadores para poder armar la red. Eh, Igual un switch o un router no es algo económico. Entonces, por eso lo utilizamos por medio del simulador. Y aquí es donde vamos a validar que las configuraciones que nosotros dirigimos e hicimos a los switches y a los routers, en el caso de que hayamos configurado los switches, pues se van a mantener. ¿Listo? Y van a servir para poder cumplir con todos los lineamientos que nos está pidiendo el enunciado
del trabajo de la actividad. En la parte de la optimización, pues detectamos errores o verificamos que no hubo comunicación de un punto a otro, entonces verificamos el por qué, lo actualizamos y modificamos la configuración para que exista la comunicación. ¿Listo? Eh, la optimización de la red debe ser siempre constante. Eh, por lo regular, las empresas hoy en día eh, no trabajan mucho el tema de que se pierda la comunicación, pero los dispositivos, a pesar de que no se crean, así como se actualiza Windows, como se actualiza los celulares, como se actualizan hoy en día hasta los carros eléctricos, ustedes van a encontrar que los routers y los switches también tienen un sistema operativo que se tiene que actualizar. Y las casas de estos dispositivos generan los firmwares para actualización de los mismos. ¿Y qué hacen estos firmwares? Pues lo mismo que hacen las actualizaciones de Windows. Encuentran una falla de seguridad, la cual bloquean o ajustan dentro de esa actualización, optimizan un protocolo de navegación o actualizan un protocolo o generan un nuevo protocolo y todo eso viene dentro de los firmware de actualización de los dispositivos de red. Por eso, la optimización también incluye este apartado, actualizar el firmware de los dispositivos a las versiones más recientes. ¿Listo? Y pues el retiro, pues es cuando se finalizan todas las decisiones, perdón, cuando se eliminan todos los equipos de red que se tienen y dentro de este retiro, eh, nosotros lo realizamos única y específicamente cuando ha pasado una de las tres o varias de las tres de los 3 puntos anteriores. Eh, la red ha llegado al final de su vida útil. No hay posibilidad de mejorar lo que existe. Fue algo muy similar a lo que ocurrió con las redes coaxiales, que adicional a eso tenían un pequeño problema, es que casi todas eran de anillo. Entonces, como ustedes lo vieron en la investigación, si yo tumbo un puerto de la red anillo, pues de ahí para allá los equipos se quedan sin conexión. ¿Listo? Eh, cuando la red necesita algunas mejoras que, n- eh, que no son asumibles en costo y tecnología. Entonces, si actualizar o mantener la red que tenemos nos sale muy costoso, pues mejor cambiémonos por una más económica. Y cuando la red funciona perfectamente. Eh, en ese caso, no tenemos que retirarlo porque pues está funcionando correctamente. ¿Listo? Entonces pues nos da servicio, nos funciona y lo que sí podríamos hacer es planificar para una posible optimización o actualización de la red a corto o a futuro plazo. ¿Listo? Bueno, eh, dentro de las redes también hay redes telefónicas y redes móviles. La red móvil es el sistema mediante el cual se le da comunicación desde un teléfono móvil. Eh, Esta tiene una infraestructura comprendida por centrales telefónicas, antenas y otros elementos que trabajan entre todos para ofrecer el servicio de la telefonía. ¿Listo? Eh, Literalmente el espacio geográfico se divide en celdas y en cada una de ellas existe una o más antenas conocidas como estaciones básicas. Y esas antenas son las que se encargan de cubrir cierto espacio geográfico o la celda que está próxima a su cobertura. Los móviles se comunican con ellas a través de ondas de radio para recibir y recibir las llamadas, navegar por internet, entre otras cosas. Eh, la cobertura de una red móvil eh, está dada por la señal cuando ésta llega al dispositivo. Si el dispositivo está muy lejos de la antena, pues no va a poder tener señal y por ende no va a tener cobertura. Eh, la cobertura en las antenas es tan
dadas o están determinadas en aproximación, más no en exactitud. ¿Por qué? Porque pueden haber elementos que interrumpan las ondas de radio, las corten o las disminuyan considerablemente. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté en una casa de madera a que yo esté en una casa de concreto con hierro reforzado. El hierro reforzado y el concreto disminuyen la capacidad de las ondas de radio de atravesar. Por ende, la señal se va a disminuir mucho más que si solamente tuviéramos una pared de madera, donde la señal de radio puede pasar sin ningún problema. ¿Listo? Pues aquí tenemos una pequeña explicación o esquema de lo que es un esquema de red celular, donde tenemos un dispositivo móvil que transmite o recibe la señal de la antena receptora. Esa antena receptora envía la información a la red telefónica y esa red telefónica se la envía a la antena más próxima al dispositivo móvil que se quiere comunicar. Y así es como establecemos una comunicación por medio de los dispositivos móviles. Ya sea por antenas 4G o 5G, la, el mecanismo por el cual se conectan ellos es exactamente igual. Lo que los difiere es la tecnología que están utilizando. Pero la red telefónica como tal es la que se encarga de poder recibir los mensajes y poderlos transmitir a cada una de las antenas sin importar qué tipo de antena esté manejando. Pues dentro de las características que nosotros tenemos a las redes que actualmente usamos, que son 4G y 5G, pues encontramos que hay una evolución extremadamente grande en cuanto a lo que es, por ejemplo, la velocidad de descarga. Mientras la velocidad de descarga de las redes 4G es hasta 100 megabytes, en las redes 5G se pueden hasta 10 gigabytes, o sea, 10.000 megabytes. eh, la velocidad de subida pues es mucho más rápida en la 4G, aunque todavía no se ponen de acuerdo en cuál es esa diferencia. La latencia también es mucho más diferente o reducida en las 5G. En las 5G solamente es de 1 milisegundo, en las 4G puede ser de 30 a 50 milisegundos. La cobertura, ahí sí, eh, pues todavía pierde la 5G. Primero porque para yo cubrir el mismo espacio geográfico que lo que cubre una red 4G, puedo requerir 3 o 4 antenas adicionales. Eso es una de las pequeñas desventajas que tiene la 5G. ¿Listo? La capacidad de conexión, puedes manejar un número moderado de equipos o dispositivos conectados a las 4G, mientras que las 5G permiten conectar muchísimos más dispositivos y está enfocada más hacia dispositivos IoT y hacia áreas densas. Eh, Aquí es donde viene de pronto el tema de cuando hay aglomeraciones, pierden la señal del celular. Y esto se debe a que, a pesar de que acepta mayor capacidad de usuarios, la red 5G, pues tienen un límite y por lo regular en aglomeraciones estos también colapsan. ¿Listo? Eh, pues las redes 4G se pueden utilizar en streaming, en navegación web, en juegos en línea eh, y en mensajería normal, mientras que las redes 5G están más enfocadas hacia realidad virtual o realidad aumentada, vehículos autónomos, cirugías a distancia donde necesitamos precisión y velocidad y dispositivos IoT. ¿Listo? Eh, Además de eso, pues obviamente los dispositivos compatibles en 4G y 5G pues deben permitir ese tipo de conexiones para poderse conectar. Si no, pues no van a no van a poder negociar o establecer comunicación con las antenas para poder que envíen y reciban paquetes. En cuanto a la infraestructura, pues los costos de las redes 4G son mucho más económicos y pues obviamente colocar menos antenas es más barato. Y pues las redes 5G requieren mayor infraestructura y mayores frecuencias de espectro. Ahora, las redes WAN o red de área amplia
es una red de computadoras que interconecta a varias redes de ámbito geográfico menor. ¿Listo? Por lo regular, redes locales o redes de área local. Que no necesariamente todos los dispositivos o equipos conectados a la red estén en la misma ubicación geográfica. Eh, las redes WAN pueden ser de distinto tipo, ya sea por circuitos, por mensaje o por paquete. Las redes WAN por circuitos se tratan de redes de discado telefónico que reciben la dedicación plena del ancho de banda mientras se emplea la línea telefónica, pero son lentas y ocupan la línea telefónica. Las redes por mensaje se componen de ordenadores que aceptan el tráfico de cada una de las terminales de la red y administran el flujo de la información mediante mensajes e información en la cabeza de los mismos que pueden ser borrados, redirigidos o respondidos automáticamente, muy similar a una peer-to-peer. Y las redes WAN por paquetes, la información en estos casos se fracciona en partes pequeñas y una vez que llega a un destino, nuevamente integrándolos con el mensaje original. Este tipo de redes WAN son las que utilizaban los aceleradores de descarga, por ejemplo, el Downloader o el Fireshare, que me permiten descargar un archivo y, este archivo también está aquí, está acá, entonces yo lo jalo de varios dispositivos al mismo tiempo y después junto todo y descomprimo el paquete y ya tengo el paquete en menor tiempo posible. La red de banda ancha en telecomunicaciones se conoce como una red de banda ancha a cualquier tipo de red con elevada capacidad de transmisión, eh, que incide en la velocidad que ésta da. Entonces, la transmisión de datos simétricos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de información con el objetivo de incrementar la velocidad de transmisión efectiva es lo que nosotros conocemos como banda ancha. Las velocidades de las redes de banda ancha se pueden medir en bits por segundo o en kilobytes por segundo o en megabytes por segundo. La velocidad mínima para considerarse una red de banda ancha difiere entre varios países. ¿Listo? Eh, pero eh, la banda ancha para algunos países incluso arranca desde los 10 megabytes. ¿Listo? A partir de los 10 megabytes se considera como en algunos países como si fuera una banda ancha. Por su parte, las redes inalámbricas se utilizan para designar las conexiones de nodos que se dan por medio de ondas electromagnéticas, sin la necesidad de un cable o una red cableada o alámbrica. ¿Listo? La transmisión y la recepción se realiza a través de puertos. A pesar de que nosotros no tenemos un cable conectado al computador, sí tenemos una tarjeta que nos permite la conexión inalámbrica y esa tarjeta maneja un puerto de conexión dentro de la configuración del sistema operativo. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con las redes inteligentes. Las redes inteligentes se conocen como la red que distribuye energía apoyándose en los avances tecnológicos que combinan los tres elementos. Los equipos eléctricos tradicionales, los controladores electrónicos y los sistemas de información y telecomunicaciones que permiten recibir la información a distancia. De esta manera se puede detectar con más rapidez y precisión cuando una línea sufre una incidencia y solventa en un tiempo inferior o incluso anticiparse situaciones de descarga. Eh, en otras palabras, las redes inteligentes son las redes que tienen la capacidad de saber, yo estoy recibiendo un paquete, este paquete lo tengo que transportar por cualquier medio que yo tenga disponible para que llegue a su destino. Y adicional a eso,
la misma red tiene la capacidad de manejar la energía y los datos incorporados. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco de lo que tiene que ver con IPv 6. Y digo un poco porque recuerden que vamos a tener un CIPAS específicamente para este tema de IPv 6, que es el fuerte de esta actividad. Primero, aclarar que el IPv 6 no es un protocolo, o no es un protocolo, no es un direccionamiento nuevo. IPv 6 viene desde la época de los 90, para ser exactos, en el 1994. ¿Listo? Y eh, este protocolo de Internet está destinado a sustituir el estándar IPv 4. ¿Listo? ¿Y esto por qué? Porque IPv 4 tiene un pequeño problema y es el límite de dispositivos que podemos conectar utilizando ese direccionamiento. ¿Listo? IPv 6 subsana ese pequeño inconveniente haciendo que manejando mayor número de octetos dentro del direccionamiento. Pasamos de manejar 4 octetos a manejar 8 octetos. ¿Listo? Y no siendo suficiente con manejar el doble de octetos, ahorita vamos a manejar no en binario, sino en hexadecimal. ¿Listo? Ahora, dentro de lo que vamos a ver ahorita de direccionamiento IPv 6, vamos a ver la representación de IPv 6, las reglas para abreviar una dirección IPv 6, los prefijos, los bits de red y de host, los tipos de direcciones IPv 6 que existen y la división de subredes de una IPv 6. Entonces, en cuanto a la representación del diccionamiento, entonces aquí vamos a tener, en lugar de utilizar binario, vamos a manejar hexadecimales. Y el hexadecimal lo vamos a utilizar hasta el decimal 15, donde vamos a tener 4, un nibble, como se le conoce, eh, para la dirección de un, perdón, para la codificación de un número dentro del direccionamiento IPv6. Entonces, el decimal 0, pues va a ser todos los binarios en ceros, el hexadecimal va a ser exactamente 0. Luego, el 1 en binario lo vamos a manejar como 1 en hexadecimal. El 2 en binario, que lo manejamos como 0, 0, 1, 0. Ahorita lo vamos a manejar como 2 en hexadecimal sin ningún problema. Y así vamos a seguir hasta que llegamos al número 8, donde teníamos el 1, 0, 0 para binario, era el 8 en decimal y vamos a tener el mismo 8 para hexadecimal. Pero aquí vamos a tener entonces las nuevas combinaciones, donde vamos a tener el 9 y el 10, donde ya el 10 empieza a ser la letra A, el 11 la letra B, el 12 la C, el 13 la D, el 14 la E y el 15 la F. Entonces, una dirección IPv 6 va a poder contener números del 0 al 9 y las letras de la A hasta la F. ¿Listo? Ahora, teniendo entonces 8 octetos, nos va a dar que una dirección IPv 6 va a tener una longitud de 128 bits. ¿Listo? Sumado a eso, pues vamos a tener números en hexadecimales y cada 4 bits se representan con un único dígito hexadecimal. ¿Listo? Donde vamos a tener 32 valores hexadecimales. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el 2001, que corresponde al primer, eh, eh, al primer valor de nuestra dirección IP, seguido por 2 puntos, y así sucesivamente vamos a tener los números que pueden ir del 0 al 9 con letras de la A a la F. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros tenemos una dirección en hexadecimal, vamos a tener entonces 8 octetos. ¿Listo? Entonces,
Para poder simplificar o resumir una dirección tan larga, pues nosotros tenemos dos reglas básicas. La primera regla es omitir los ceros iniciales. Entonces, cuando nosotros tenemos una dirección, por ejemplo, como la 2001, 0 db8, 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 0 200, lo primero que nosotros podemos hacer para reducirla y que quede más cortica es eliminar todos los ceros que aparecen al principio. En eso nos daría que tendríamos el 2001, 2 puntos, db8, 2.0, 2 puntos, 4.1, 2.0, 2.0, 2.0, 2 puntos, 200. Y esa es la primera regla para reducir una dirección IPv 6. ¿Listo? Si nosotros llegamos a tener una dirección 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros y solamente uno prendido, entonces la forma más corta de resumirla es 0.02.0.0.0 puntos hasta el séptimo octeto, o sea, 7 ceros, 2 puntos, 1, 1. ¿Listo? Esa es una forma de resumirlo. Y adicional a eso, vamos a encontrar la segunda regla, que es omitir los ceros de los segmentos. En cuyo caso, si encontramos que un segmento, o sea, el grupo de 4 dígitos es 0, pues lo obviamos por completo y lo reducimos colocando solamente 2 puntos a partir del momento en que empiezan a aparecer los dígitos. Por eso podemos encontrar eh, que si tenemos la dirección eh, 2001, 2.0db8, 2.000, 2.1111, 2 puntos 4 ceros, 2 puntos 4 ceros, 2 puntos 4 ceros, 2 puntos 0200, podemos primero reducir los ceros iniciales, o sea, los que están a la izquierda, y tener 2001, 2 puntos db8, 2.0, 2 puntos 41, 2.0, 2.0, 2.0, 2 puntos 200. Y esa a su vez, entonces la podemos reducir dejándola como 2001, 2 puntos db8, 2.0, 2 puntos 41, 2 puntos, 2 puntos 200, donde los 2 puntos últimos que aparecen antes del 200 nos están diciendo que desde el 1 hasta el 200 solamente tenemos ceros. ¿Listo? Esta regla tiene un pequeño problema o un pequeño inconveniente al momento de verla. Y es que solamente se puede aplicar una vez. Entonces, si yo tengo varios huecos, solamente puedo utilizarla en el hueco que sea, que esté más a la derecha en los segmentos. ¿Listo? Ahora, los prefijos. Así como nosotros en IPv 4 teníamos las máscaras de red, aquí también tenemos los prefijos. Pero aquí, adicional, vamos a tener más prefijos, hasta el /80, perdón, podríamos ir hasta el /127. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, los prefijos es la 64, es las 80, es la 16, es la 32. Es la 16 es cuando solamente tenemos prendidos o activos los siguientes 16 elementos. Igualmente va a ocurrir con lo que tiene que ver con los bits de red y los bits de host. La explicación que se les va a dar en el CIPAS, ustedes van a ver que la dirección IPv 6 está compuesta por dos secciones. Una parte es la que corresponde a la red y la otra parte es la que corresponde al host. ¿Listo? Y por ejemplo, si yo tengo una red que es la 2001, 2.2.1 es las 80, pues esta red lo que quiere decir es que los primeros 80 bits hacen parte de la red y lo que quedó es lo que hace parte del host. Si ustedes toman o si dividen el 128 en 8, pues vamos a tener eh, los bits que nos corresponden en cada espacio. ¿Listo? Y así es como lo seleccionamos.
en la explicación del CIPAS va a ser mucho más claro y les van a explicar exactamente cómo se hace esta edición. Por temas de tiempo, pues aquí es un poco engorroso explicarlo todo de la mejor manera posible. ¿Listo? En versión 6 también tenemos diferentes tipos de direcciones. La de unidifusión, las de difusión por proximidad y las de multidifusión o multicast. ¿Listo? En las de unidifusión se indica una única interfaz de red, o sea, un dispositivo al cual queremos enviar los paquetes. En las de difusión por proximidad se le envía a un conjunto de interfaces que por lo regular son los clientes, un paquete enviado para todos. Y en las de multicast se identifican varias interfaces y se dirige el mensaje a todas las interfaces que cumplan con la regla de la multidifusión. ¿Listo? Ahora, características importantes dentro de lo que tiene que ver con la caracterización de IP versión 6. Pues una de las más importantes es el mayor espacio para asignar direccionamiento. Además de eso, es mucho más segura, tiene formas de autoconfiguración y movilidad, pero adicional a eso vamos a tener que tiene una infraestructura de direcciones y enrutamiento eficaz y jerárquica, mejora la compatibilidad con los servicios de calidad cuando necesitamos mejorar la calidad del servicio. Tiene multicast, envío de un mismo mensaje a un grupo de receptores. Anycast, envío de un paquete a un receptor dentro del mismo grupo. Tiene seguridad integrada IPsec, que permite autenticación y encriptación del propio protocolo. Tiene la capacidad de ampliación y también, a pesar de tener un direccionamiento tan grande, es mucho más rápida que lo que es IP versión 4. ¿Listo? Denme un momento. Creo que me toca recortar un poquito aquí porque no vamos a alcanzar para la sesión de preguntas. Tico. Listo. Pasemos a esta directamente. Así como para hacer subnetting en la IP versión 4, pues para hacer subnetting o subneteo en IP versión 6, también hay calculadoras que nos ahorran el tiempo o el trabajo de hacer los cálculos matemáticos. ¿Listo? Y aquí, pues, está una pequeña imagen. En el CIPAS se les va a compartir varios simuladores. Ya es elección de ustedes cuáles quieren optar. Pero lo importante es que ustedes sepan y hallen o ubiquen el simulador que más se les facilite, pero que ustedes también sepan por qué hacen los cálculos de sus redes que está haciendo. ¿Listo? Igual, la lógica del subnetting en el Person 6 es la misma. Es tomar bits de la dirección de red para crear las subredes y luego tomar el resto para los costos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos también un poco de las referencias, que son las mismas referencias que están en el curso, de cómo hacer la administración de las redes, el ciclo de la vía, los protocolos y lo que tiene que ver con IPv 6. Y por último, la presentación con la invitación de una vez al CIPAS que vamos a dar o que se va a dar el 26 de marzo a las 5 de la tarde eh, por medio de la plataforma de Tips. El tutor de apoyo que nos va a ayudar con este CIPAS me confirmó el día de hoy apenas la hora. Yo ya creé la URL en el transcurso de mañana o ahorita en la noche les estoy publicando el CIPAS en el campus para que ustedes puedan inscribirse y pues estén pendientes para la realización del mismo.
No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, duda. Profesor, una preguntita de metodología del trabajo a presentar. En la fase anterior se nos había dicho que los dispositivos IoT se vincularán únicamente al servidor de correo. En este caso, ¿podemos vincularlos a la red inalámbrica o hay alguna restricción al respecto? No hay ninguna restricción, puedes configurarlos a la red inalámbrica o a una de las subredes o a la sede o a la sede lejana o a la sede principal, no hay ningún problema. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Con gusto. No sé si algún otro compañero tenga alguna duda, inquietud. Miguel, ¿tienes la manito levantada? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una ¿Sí me pregunta, escucha? otra pregunta, profesor, qué pena interrumpir. Bueno, no sé si están hablando. Sí, Miguel iba a hablar. Bueno, espero que hable Eli. Sí, dale. Dime, Sí, Miguel. profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ya he estado adelantando el tema del taller, ¿cierto? Ya he hecho los identificadores de las subredes y pues he notado que para el tema de la subred, así como usted lo dijo al principio, el tema de la nube es un poco complejo, entonces conecté los routers de manera directa, ¿cierto? Ujú. Pero las investigaciones que he hecho me sugiere que utilice un segmento de su red únicamente para el tema del puenteo, o sea, para realizar ese puente. Digamos que si la subred, digamos la cero, que sería la primera de la división, la podría utilizar únicamente se utilizaría para ese puenteo, o sea, en este caso, no, además de las 6 que nos pide la guía, utilizaríamos 2 de las que nos quedarían libres o las que nos quedarían disponibles al hacer la división. Podríamos utilizar una de esas para hacer ese puenteo y únicamente se utilizaría para la conexión entre ambos. Puedes utilizar una de las dos que te quedan libres o utilizar un direccionamiento completamente diferente, no hay ningún problema. El detalle es que si utilizo esa, puedo utilizar más dispositivos conectados a esa subred o preferiblemente es dejarlo exclusivamente para ese puente. No, si utilizas eso para conectar los dos routers, te toca dejar esa subred única y exclusivamente para hacer conexiones entre routers. No, no la puedes utilizar después para hacer configuración o adicionar equipos, dispositivos finales. Llámese computadores, tablets, celulares, servidores, eh, ¿qué más? Impresoras. No podrías colocar Oh, ninguno de los equipos. Si utilizas esa subred, ya te queda quemada para utilizar dispositivos de red. ok, perfecto. Esa era la duda. Bueno, listo, gracias. Por eso te digo que puedes utilizar otro direccionamiento completamente diferente para la conexión entre los routers. O Entiendo, sea, gracias. si te dan el 2001 café /48, bueno, uno /48, tú puedes utilizar el 2020 ABC /1 para conectar los routers entre sí. Y ahí ya no estarías quemando un direccionamiento de los 8 que te quedaron, pues de los dos que te quedaron libres. Oh, ok, perfecto. Muchas gracias. Vale, con gusto. Eh, Fénix, ¿me ibas a decir algo? Profe, es una pregunta, pero de índole ya como un poquito más pragmática, más práctica. En cuanto a las actualizaciones de los switches y los routers, esos proceden automáticamente, digamos, el proveedor tiene conexión con ellos en forma permanente y puede enviar las actualizaciones sin que lo percibamos o tenemos que hacerlo en forma manual. A diferencia de Windows, las actualizaciones en los routers son manuales. El proveedor coloca dentro de su sitio web, y bueno, a los que tienen contrato de mantenimiento o tienen dispositivos adquiridos con las diferentes fábricas, ya se hace Cisco o Hewlett Packard o Tricon, el fabricante que tengan, les envía correos con las actualizaciones, informando que hay actualización disponible o dentro de las cuentas de administración se observan que tienes actualizaciones o que si le dieron una actualización nueva y toca descargarla
y cargarla manualmente a los dispositivos. Pues cargarla manualmente es un decir, porque en últimas muchas empresas lo que hacen es que descargan un repositorio y luego los dispositivos van y buscan el repositorio. Uno le escribe un comando en el repositorio para que vaya y jale la actualización que tenga. Ah, bueno, profe, me quedó claro, muchas gracias. Bueno, no sé si tengamos más preguntas, chicos. Pues mira, Espero que maestro tengan. Bucanson, salvo que alguien más tenga otra pregunta, es otra cosa de índole práctica también. Ya cuando uno está en el terreno, en el campo, creando las redes, la fase de optimización siempre sucede y suele ser muy larga e implica cambio de conexiones, de dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan amplia puede ser esa fase? No te entendí. ¿De qué frase me estabas preguntando? ¿La de implementación? Optimización. La de optimización. Mira, la verdad es que la optimización de una red, por lo regular, eh, tiene un tiempo como de asentamiento. Eh, por, hagamos un símil con algo que de pronto todos manejen. Digamos un carro. Un carro le hace reparar el motor y la recomendación que te hacen todos los mecánicos es que como el motor está recién reparado, ándelo despacito, no lo solucione mucho durante unos 5.000 kilómetros, 2.000 kilómetros para que el motor se asiente. ¿Listo? Ocurre exactamente lo mismo cuando implementamos una red. Nosotros implementamos una red y lo primero que nosotros hacemos es verificar la comunicación de todos los dispositivos y la dejamos un tiempo prudencial. Por lo regular, esa parte de optimización o de establecimiento de la red que quedó funcionando correctamente se puede tardar entre 15 o 30 días. Ya después viene la etapa de mantenimiento, donde ya hacemos, o la operación. Estamos operando la red y que salió un parche, hay que actualizar. Entonces programamos jornadas de actualización vea, se van a quedar sin servicio por X tiempo, porque vamos a actualizar X o Y dispositivo en la red. Pero la optimización por lo regular siempre es, instalamos la red, cuánto tiempo dejamos para que verifiquemos que todo esté funcionando correctamente, entre 15 o 30 días, dependiendo del alcance de la red, Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿no? Listo, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Bueno, chicos, pues no siendo más, entonces pues vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Recuerden realizar la actividad con tiempo, no lo dejen para la última hora o para el fin de semana antes de que cierre la actividad. Si tienen problemas para comunicarse con sus compañeros, igual infórmenselo al tutor por medio del foro para que sea algo público. Y pues le informan que van a trabajar de forma individual, dado el caso. ¿Listo? Bueno, chicos, pues esto sería todo. Voy a detener la grabación del día de hoy. Recuerden CIPAS el próximo jueves a las 5 de la tarde para que sepan bien cómo hacer el subnetting o el subdireccionamiento en IPv 6 y inscribirse en el CIPAS, aunque en este curso, por ser un curso ya de matrícula avanzada, no se otorgan puntos por la asistencia a los CIPAS, sí son importantes para ustedes para poder afinar, porque recuerden que pues yo en hora y media que tengo para darles la explicación de la actividad y de algunos de los temas, no puedo profundizar en ellos y pues esto es de los más importantes de que trabajar por la actividad. ¿Listo? Bueno, chicos, no siendo más y siendo las 7:54 de la noche, pues me despido.